buenas tardes, perdón, y bienvenidos a otro capítulo de Cóctel de Sábado acá en Pichilemu TV. Realmente estoy acá porque nuestro animador estrella, don Fabricio Cáceres, bueno, como todos saben, ha sonado la sirena por unos incendios que están ocurriendo en el sector de la Guada, de nuestra vecina comuna de La Estrella. Y fue la emergencia y obviamente no puedo estar acá, así que me pidieron a mí suplirlo, así que donde quiera que esté don Fabricio, por favor cuídese, que lo echamos de menos, así que porque el próximo sábado sé que usted va a estar acá. Bien, pero este capítulo, además de ser excepcional, porque obviamente no está don Fabricio, estoy yo, también tiene otra excepcionalidad, que es nuestro invitado. El invitado que tenemos hoy acá es don Eduardo Artés. Don Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bien, contento de estar con ustedes. Siempre uno de los lugares que más he visitado. Normalmente tomo muy pocas vacaciones o casi nada. ¿Ya? Y la verdad de las cosas que siempre vengo, aunque sean 2 o 3 días, acá a Pichilemu. ¿Ya? Así que para mí es un agrado estar además con este canal que es representativo de Pichilemu. Así que, y con usted, claro está. Gracias, pues. Mire, don Eduardo, bueno, para muchos Pichilemu es un lugar de vacaciones y todo, pero en su caso usted tiene cierta conexión acá con esta región, porque usted nació en el sector del Tambo, San Vicente de Tahuatahua. Usted se fue muy joven de ahí, de esa zona, y usted se fue a Santiago a estudiar en la escuela normal, si no me equivoco, ¿cierto? Así es. Exacto. Y usted, bueno, eligió de muy joven la carrera de profesor. ¿Cómo fue haber estudiado Educación General Básica en la Universidad Técnica del Estado? Mira, lo primero te cuento, yo empecé muy joven a participar en la cosa social y política, cuando tenía 12 años. ¿Ya? Y ahora estoy acá, entre otras cosas, para visitar a algunos compañeros nuestros acá que son de la organización. No, ¿Ya? si aquí en el partido... Así que aquí hay algo aquí. Son bien activos. Además de eso, empecé, como te digo, muy joven. Estudié la enseñanza media, que se llama ahora, ¿no? En ese momento se llamaba Humanidades, en la noche. Pues yo trabajaba, era obrero metalúrgico siendo muy jovencito y estudiaba de noche. Luego de ahí entré en un horario vespertino a estudiar en una escuela normal que se llamaba Abelardo Núñez. Luego de ahí vino el golpe de Estado, el 73, me pilló justo estudiando ahí. Y bueno, se acabaron las normales. Ya. Y pasamos a depender de las universidades. Y ahí yo pasé a depender de la Universidad Técnica del Estado. Esto que se acabaran las normales tuvo un objetivo político y de clase muy fuerte. Ya. Porque claramente los profesores que generaban las escuelas normales eran todos, la mayoría, de origen muy popular, ¿no? Eran hijos de campesinos, de pescadores, de trabajadores en general, ¿ya? Mientras tanto que la dictadura dijo, bueno, ahora hay que romper el carácter de trabajador, de clase, las raíces que tenía el profesorado antiguo, ¿no? Y hay que darle como un estatus universitario. Sacarlo de ahí porque es muy peligroso el profesorado. Bueno, Ese fue un análisis que ellos hicieron y ese fue el resultado. tristemente la escuela normalista, que hoy está como concepto, está desaparecido, dio origen nada menos a la primera premio Nobel de literatura mujer, que sería Gabriela Mistral. Bueno, no se puede entender la historia de Chile sin las escuelas normales y sobre todo sin los profesores primarios, que antes se llamaban preceptores, se llamaron educadores, en fin, Sí. instructores incluso en un momento, ¿no? Y luego profesores primarios. Todos los coros, teatro, etcétera, estaba la impronta del profesorado. Muy bien, don Eduardo. Usted, claro, usted optó por esta profesión de profesor, pero usted también, por lo que he podido en esta breve entrevista y obviamente por su trayectoria, usted siempre estuvo ligado a una vida política muy activa, ¿ya? Específicamente, usted, ¿cómo entra mira, hay gente que dice que usted lo fundó, pero quiero saber cómo usted entra al concepto de lo que hoy nosotros llamamos comunismo o al Partido Comunista. Mira, lo primero, yo como era muy joven, vengo de una familia de izquierda, mi abuelo tuvo un origen anarquista, luego fue del Partido Comunista, mi padre también,
Eh, pero bueno, viene la crisis en el comunismo a nivel mundial entre dos líneas, ¿no? Una línea que representaba el cambio, la conciliación con el capitalismo y con Occidente. El revisionismo que le dicen. El revisionismo con Nikita Khrushchev para adelante. Y hubo otra línea que donde estaba Mao Zedong, Ho Chi Minh, Fidel Castro, Enver Hoxha, en fin, los países que decían que no, había que seguir una línea de carácter revolucionario. Bueno, esas dos líneas se confrontaron y hubieron divisiones. Y yo ahí, muy joven, ingresé a una organización que se llamaba Espartaco. ¿Ya? Que éramos jóvenes, que estábamos con la posición de la vida armada o vida revolucionaria de masa, ¿no? Y luego de ahí nace el Partido Comunista Revolucionario de esa época, PCR. Yo fui parte, inclusive el golpe de Estado me pilló siendo parte del Partido Comunista Revolucionario, como hubieron una cantidad de compañeros que fallecidos, muertos, asesinados y otros que tuvieron que irse al exilio. Algunos asumimos la dirección del Partido Comunista Revolucionario, entre otros yo siendo muy joven. Eso me permitió luego viajar clandestinamente un par de veces fuera del país, Albania socialista, en la cual estuve 3 meses cada vez, entré en forma clandestina, salí, en fin, y conocer la experiencia del socialismo en forma concreta, real, vivo, ¿no? Y claramente eso reafirmó toda la convicción de la necesidad de cambios en nuestro país, pero no de copiar. Ojo, porque mucha gente a veces dice, mira, este amigo tuvo la experiencia de Albania, también estuvo en Corea, conoció Yugoslavia, estuvo en esto, lo otro, entonces vamos a copiar, o la experiencia cubana. No, cada país tiene sus propias particularidades y cada cambio obedece de acuerdo a las realidades en las que actuamos. Los chilenos tenemos una historia, tenemos una forma de relacionarnos en la economía, en fin, hasta en las costumbres más cotidianas, que son distintas a los asiáticos, a esto o los musulmanes. Entonces, claramente, la expresión, la forma que adquieren los cambios en Chile es cuestión de todos nosotros. Bien, entonces, usted, esta decisión de elegir un camino profesional y un camino político distinto, ¿cómo usted lo lleva cómo usted lo desarrolla en plena dictadura militar? Mira, sí, es importante eso. Y yo decidí la pedagogía, una porque él tiene la tendencia a estar con la gente, a servir, porque al fin y al cabo, para ser pedagogo hay que tener un espíritu de servicio, ¿ya? Querer la profesión. Porque cuando tú eres un mal profesor, dañas indiscutiblemente. Eso es verdad. Así es simple. Entonces, aunque ganes un sueldo bajo, tienes que ser buen profesor. Pelear, sí, organizarte para que te suban el sueldo, todo lo que tú quieras, pero no puedes hacer una mala clase. Son cuestiones, o relacionarte mal con los alumnos. Son dos cosas distintas. Entonces, bueno, esa actitud estaba en mí. Elegí, de hecho, hacer clase en una comuna muy popular de la región metropolitana como es Cerro Navia. Ahí trabajé 33 años en el aula, pero sí una sola jornada. Es decir, yo trabajaba de las 8 hasta las 2. De manera tal que me quedara toda la tarde al trabajo social, político, etcétera, más las vacaciones de verano, que eran 2 meses, y los 15 días de invierno. ¿Ya? Es decir, eso me permitía, y claro, más joven, dedicarme prácticamente por tiempo completo al trabajo político y social. Yo, por lo que me pude informar para preparar esta entrevista de manera más improvisada en la tarde, es que usted siempre fue muy escéptico de cómo se desarrolló la transición, ¿ya? O sea, desde que gana el no, o tal vez un poquito antes, usted dijo, esta cuestión es demasiado buena para ser verdad. Digamos, mucha gente tuvo esa actitud y la verdad, había como, en ese tiempo habían buenos fundamentos como para desconfiar. Pero usted, como testigo de esa época, ¿cómo usted vio el desarrollo desde que empezó a veces como esta vía democrática a lo que es la concreción de la transición democrática, que es cuando llega Elwin y perdón y todo eso? Mira, primero, eso fue una derrota, porque lo que estaba planteado por la exigencia popular, por la movilización popular, no era simplemente sacar a Pinochet de la moneda.
Era un cambio mucho más profundo, un cambio de modelo. Terminar con el modelo neoliberal y abrir un nuevo momento en la historia de Chile. Y las manifestaciones eran muy masivas. El país ardía prácticamente. Pinochet dice que algunas veces viajó en helicóptero mirando, ¿no?, las jornadas de protesta popular, que eran enormes. La CIA, y está desclasificado, no lo digo yo, ¿no?, le quebró la mano a Pinochet y le dijo: no, hay que cambiar, si seguimos a esto vamos a tener una revolución, el pueblo se va a tomar el poder y la vamos a perder toda. Y buscaron esta transición. Una vez que ya estaba hecho la negociada, lo único que quedaba planteado es cómo abrías más espacio a la participación popular, ¿no?, democratizabas más el país, ya que te impusieron un camino que no era el curso que llevaba a la lucha. Se lo impusieron, hicieron la negociada. ¿Tú te acuerdas? Se crearon, qué sé yo, una cantidad de comisiones, organismos, ¿no?, que fueron dando la sensación de participación popular. Pero la verdad, la transición nunca se cerró, ni siquiera hasta hoy día. Hasta hoy día tenemos la Constitución del 80. La transición nunca terminó. Nunca terminó la transición. Pero es una cosa bárbara. ¿Ya? Sería una cosa inédita. Yo le pregunto a los alemanes si se quedaron con la Constitución de Hitler. Claro que no, eso es imposible. Pero nosotros hasta el día de hoy tenemos la Constitución de Pinochet. bueno, no se quedaron con Hitler, pero se quedaron con el muro, aunque sean pedazos de concreto. Pero el tema que usted me dijo que en ese tiempo, por lo que usted veía, se pedía un cambio de modelo. Pero obviamente sabemos cómo terminó la cosa. Así es. Se congeló y todos pensamos que Chile se adaptó. Pero también el modelo empezó a encontrar sus límites. Ocurre el estallido social, cae la pandemia y gana el rechazo al final. Una de las cosas que se han sacado limpio de la victoria del rechazo, que uno de los principales defectos de la izquierda chilena fue no presentar un proyecto, no presentar una alternativa real, concreta. Y ustedes vienen acá, más allá de tomar el sol, respirar el aire con sal ahí. No, 3 días trabajando con los compañeros y haciendo lo nuestro. No, pero se pueden hacer dos cosas a la vez. Sí, sí. Se puede caminar y masticar chicle, sin duda. Exactamente. Me quitó las palabras de la boca. Y el tema es que ustedes proponen una solución. Ustedes proponen, sobre todo, más que una solución, un camino. Un camino. Más allá de que puede estar uno o no estar de acuerdo, pero esto yo lo encuentro bastante conciso, bastante proactivo. Quiero que me hable, voy a mostrarlo en cámara, de esto. Explíqueme qué es este libro que se llama Manifiesto o Programa por la Refundación de Chile por un Gobierno Patriótico, Popular, Antiimperialista y de Perspectiva Socialista del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria. Claro, tiene un gran título, pero sobre todo si uno empieza a ojear, tiene hartas cosas interesantes, como por ejemplo, voy a buscar la página 177, que es aquí me encontré una cuestión bien interesante de él. El presidiario cumplirá una jornada laboral en que realizará trabajos de servicio a la sociedad, tales como construcción de carreteras, puentes, hospitales, o sea, de la infraestructura en general. Esto es como una pequeña parte de este manifiesto. Lo pueden conseguir ahí. Yo creo que la gente de Acción Proletaria va a ser bastante proactiva en eso. Pero sobre todo, ¿cómo nace este libro? ¿Quiénes lo escribieron? ¿Quiénes han puesto su idea? Y sobre todo, ¿qué esperan conseguir con la publicación de este manifiesto? Que es como, por lo que pude ver en los minutos previos, es como una hoja de ruta para el país, algo que, para ser honesto, independiente de que uno esté de acuerdo, ninguna como coalición política yo he visto como que haya hecho algo tan conciso. Ahí está, tú lo dijiste al final. Uno de los golpes que recibimos, sostenemos una política popular, es dejar de lado el Partido Socialista, inclusive la dirección del PC, las distintas organizaciones, dejaron de lado la ideología y la política. Y solamente se quedaron ahí resolviendo la coyuntura, las cosas del momento, ¿no? Y perdieron el norte. Y cuando tú no tienes un norte, cuando el pueblo no tiene un norte, puede haber lo que pasó
el 2019, un gran levantamiento popular sin una dirección. Hemos dado la vuelta al perro y hoy día estamos más atrás del 2019 en derechos y una cantidad de cosas. Ya. ¿No? Incluso vino un proceso de repliegue de la gente descorazonada a no obtener, digamos, ganancias profundas. Y eso se debió al hecho que no se puede hacer política solamente con consignas. Es necesario tener un norte, tener una propuesta concreta en todos los ámbitos, ¿no? Económicos, relativo a lo institucional, a las Fuerzas Armadas, etcétera. Tú me planteabas ahí reciente, por ejemplo, un tema. Aquí incluso, tú decías, sale, ¿qué pensamos nosotros sobre el tema de las cárceles? ¿Cómo deben de funcionar? Porque tenemos que tener una propuesta. No basta con que las cárceles sigan siendo, como hoy día, una verdadera universidad del delito. O sea, entonces, nosotros decimos, a ver, cárceles van a haber siempre, sí. Y claro, esperamos que cada vez sean menos, porque entre más resueltos problemas sociales, entre más civilizada esté la gente, entre más posibilidades reales de cultura, de desarrollo, van a haber indiscutiblemente menos delitos. Siempre van a haber una franja determinada. Pero ¿qué hacer? En primer lugar, el presidiario tiene que ser tratado como individuo, como ser humano. Nadie dice que sea maltratado, pero no puede ser gratuito. Tiene que haber un trabajo real para que el costo de su mantención sea pagado por él a través del trabajo, desde la producción, pero además el excedente debe ser dedicado a reparar el daño que él ha hecho. No puede ser de otra manera. Y eso no significa, como algunos quieren decir, trabajo forzado, que esto, que lo otro. No, una buena atención médica como corresponde, su lugar de descanso, qué sé yo, su alimentación, indiscutiblemente que sí, no hacinados como están hoy día, pero no gratuitamente. Mire, yo voy a relatar aquí una experiencia personal. Yo, por mi trabajo que desempeño registro civil, el año pasado me tocó tomar algo que se le dicen ficha dactiloscópica a los reos de Santa Cruz. ¿Ya? Y me tocó ver de una manera muy al pincelada, pero pude ver algo, como es la cárcel de Santa Cruz, que es una cárcel que igual no es, es como tranquilita, pero ¿Ya? igual es una cárcel al fin y al cabo. Y ahí yo me doy cuenta de que todo lo que el sistema penitenciario está muy abandonado, en el sentido de que yo hablé con unos gendarmes y le expliqué cuántos años tenía esa construcción, y dijo, fácilmente 80 años y no le han hecho nada desde esa época, me dijeron. A lo más, y lo único que caché que como que se preocupan de pintar látex porque está bien pasada látex, así, de esa pintura, Claro, así. pero brillosa. además, los que van a la cárcel normalmente son los hijos de los trabajadores, la gente del pueblo, que comete uno que otro delito, porque aquí estamos llenos de delitos, ¿no? De todo tipo. Sí. Sin embargo, los señores ligados a los grandes negocios tienen clases de ética, tienen una cantidad de cosas para no ir a la cárcel. Claro. ¿Ya? Hay formas de evadirla, como dirían. Evaden indiscutiblemente. Entonces, para ellos también tiene que existir, y con mayor firmeza, cárcel, porque son individuos que tienen una formación determinada, tienen resueltos todos los problemas de vivir. O sea, no es que cometan un delito porque les falta el pan, porque no tienen plata para la medicina, porque no tienen plata para pagar la universidad a sus hijos. No, cometen delito a pesar de que tienen muchísimo dinero, más que el que pueden gastar en toda su vida y sus generaciones. Sin embargo, tú ves que las cárceles no son para ellos. No. De hecho, una de las cosas que observan las personas es que la gente que se ha dedicado históricamente a cometer delitos son personas que lo vean como oficio al fin y al cabo, y lo ven como oficio. Una de las cosas que vi en las consignas del título del libro, y en base a lo que es un poco al índice, porque le puedo echar así como me ojeada nomás, pero algo me pude hacer la idea, que es usted propugna por, o sea, este manifiesto se propugna por un gobierno patriótico, popular
y antiimperialista. Cuando suenan estas cosas como patriótico, a lo mejor la gente no es tanto drama. Pero hay gente que le da como urticaria a la palabra popular y sobre todo antiimperialista y de perspectiva socialista. En buen chileno, aterricémoslo aquí a la gente. Vamos con eso. ¿Cómo usted, por qué hay que ser o por qué es legítimo tener una posición antiimperialista? Ya, lo primero, patriótico. ¿Qué significa patriótico? La patria no es otra cosa que el hogar común de todos los que habitamos este país, ¿no? Es una cuestión propia que defendamos nuestro hogar, queramos nuestro hogar y que pensemos que nuestro hogar debe ser de gozo y ¿cómo se llama?, de todos quienes estamos en él. La patria, ¿no? La patria no es de unos pocos, la patria debe ser de todos, fundamentalmente de las mayorías. Popular, ¿por qué? Porque le da justamente ese concepto, es del pueblo. ¿Ya? Eso todavía no es algo que pueda asustar a alguien, el pueblo somos todos, ¿no? A ver, antiimperialista, pero si todo habitante de este país debiera ser antiimperialista. ¿Por qué? Porque el imperialismo no es otra cosa que aquel que te impone un modelo, que te lleva los recursos para afuera, que te hace un trato desigual, que te lleva, por ejemplo, hoy día el cobre, el litio, la madera, todo, sin permitirte tener valor agregado, porque no te permiten que, pongamos en el caso nosotros, refinemos el cobre aquí, lo elaboremos aquí, lo industrialicemos, el litio. Mira tú, por ejemplo, en Bolivia, en este momento están haciendo las baterías, incluso automóviles, ¿ya? Eléctricos con litio. Y nosotros el litio se va como sal para afuera, ¿no? Entonces, eso te lo impone los tratados económicos, el Fondo Monetario Internacional. Todo individuo de este país, hombre o mujer, debiera ser antiimperialista en cuanto que quiere la soberanía, la independencia, el autogobierno y el sistema que nosotros, acá los habitantes de este país, decidamos. El antiimperialismo no es sinónimo de por sí que vas a estar en un régimen comunista, porque nadie en la tierra todavía ha estado en un régimen comunista. Han habido partidos comunistas en el gobierno o en el poder, que no es lo mismo que una sociedad comunista. Para llegar a una sociedad comunista todavía faltan, yo diría, unos 2000 años más. Entonces, sí han habido una sociedad transitoria que se llama socialismo, donde se camina, se construye en una dirección. Sí, eso lo escuchaba antes. Entonces, no es algo para asustarse, por el contrario. Por ejemplo, si tú te lees O'Higgins, ¿qué es lo que era? Antiimperialista. O'Higgins era un anticolonialista, antirracista. O'Higgins, por ejemplo, la gente no sabe que su primera mujer con la cual tuvo hijo era mapuche. Y la última mujer que tuvo hijo en Perú era de raza negra. Y eso fue pegarle una bofetada en la cara a todo el racismo que había en esa época. De hecho, O'Higgins incluso lo que cuentan que hubo un tiempo que él se escribió en una aldea mapuche y que su guardia personal, como su guardia pretoriana, era gente mapuche que hablaba mapuche con él porque él sabía hablar mapuche. Además de hablar mapuche, él reconocía la frontera y tenía tratados con el pueblo nación mapuche. Y él hablaba orgullosamente el idioma mapuche. Y lo consideraba como un pueblo con todos sus derechos. Están los tratados. Entonces, alguien que diga, mira, ¿y usted por qué va a ser antiimperialista? Porque los colonialistas en el pasado hablábamos de las colonias, ¿no? Hoy día hablamos del imperialismo. Así se llama hoy día las grandes potencias, quienes quieren sacarse la parte del león y dejarnos nosotros con lo mínimo. Nosotros estamos por una política que sea ganar ganando. No estamos por cerrar el país, pero un negocio de igualitario. Ganas tú, gano yo. Pero no puede ser que siga pasando esto que ganas tú, pierdo yo porque y pierdo yo. Lo que vemos muchos chilenos es que el cobre que sale ya sea del norte o de acá, de Rancagua, en las minas de Sowell, con suerte son un par de piedras a medio moler y ya no salen o sea, creo que salen, pero son mucho menos que antes
el lingote y sobre todo podrían salir en productos, o sea, cañerías de cobre, cable, y en eso, y para ser honesto, en Chile eso no se ve. Es al contrario, se vende o se regala, mejor dicho, en bruto, Sí, en tierra. Y ahí va oro, plata, tierras raras que son carísimas, sí. ¿ya? Y se las pelean. Y se la pelean. Y la aduana ni siquiera revisa qué cosa lleva, ni las cantidades. Y tú tienes que entonces que en Japón hay refinería de cobre chileno, en Hamburgo, en Alemania, que no emiten ninguna contaminación porque son muy modernas, y aquí son capaces de bajar la refinería, por ejemplo, que había en Ventana. Y tú ves que hubo una huelga ahí, qué sé yo. Yo estuve en esa huelga, estuve, digamos, con los trabajadores de Codelco, y ellos te decían, si aquí el problema fundamental, claro que esto contamina. No contamina lo que dicen ellos que contamina, contamina bastante menos. Sin embargo, es porque es como andar en un auto viejo, pues. No puedes tener la misma calidad con un auto nuevo. Es un problema de la calidad de la industria de refinación. Y el Estado, si no invierte, y al final, claro, en algún momento tiene que colapsar. Claro, el tema es que en el caso específico, ahora que usted lo tomó de Ventana, bueno, se sabe que toda esa zona de Punchucaví Quintero estaba hasta el día de hoy sigue estando contaminada, porque más allá de que hayan cerrado Codelco y que ahora va a estar en todo un proceso como de cierre gradual, toda la zona de Puchuncaví Quintero va a seguir estando contaminada igual, si es el tema también de fondo. Ojo, pero no es solamente por la refinería. No. Ahí hay una cantidad enorme de otras industrias químicas, y te voy a decir más. De repente los trabajadores me decían, ¿ve usted esos fundos que están más allá? Ahí producen lechugas, que sé yo, una cantidad de hortaliza que después se vende en supermercados en Santiago. Entonces vamos viendo cómo el negocio, cómo muchas veces se usa el tema de la contaminación para destruir la industria nacional. En este caso, la refinería de Ventana. Ahí se trataba de cambiar los hornos, darle una tecnología nueva para que no contamine. Porque si no, por ejemplo, tú cómo puedes decir que en Alemania refinen el cobre chileno y no contamina. Y aquí esa tecnología no se usa. Entonces, ese es el problema central. Entonces, ¿usted cree que el tema de ventanas pasó porque como nunca modernizaron la fundición, evidente, seguía contaminando igual? Evidente. Ese es el tema central. Ya. Y ahora la pregunta es, ¿quién va a refinar lo que se refinaba en Ventana? Ah, se va gratis. No, algo pagarán, pero bueno, claro. Algo. Ese es el tema de fondo. Aunque sea para almorzar. Claro, ese es el tema de fondo, ¿te fijas? Ya. Pero ya que estamos hablando de antiimperialismo y estamos tomando el concepto de imperio, mire, en Chile todo lo que es política internacional es como algo muy como etéreo, la gente cree que no. En general, el grueso de la población chilena no sabe algo, pero no tiene conciencia completa. Son pocas las personas como que le interesa el tema más allá de afuera. Y yo tengo orgullosamente escuela dentro de mi familia porque a mi abuelo sí le interesaba informarse de lo que pasaba afuera. De hecho, un par de meses antes de morir, él me preguntó incluso por la guerra de Afganistán. Mi abuelo era un hombre así común y corriente, campesino, o sea, comerciante, campesino, que sé yo, que le hacía todo. Pero aún así estaba preocupado de eso, de cómo los gringos están invadiendo Afganistán. Oye, ¿cómo está la guerra de ahí? Esa gente se está matando, etc. Y me preguntó eso. Y obviamente era el 2001, entonces mi abuelo pensaba que eso estaba movido, pero no sabe nada, que ahora se está más movido que con globo espía. Entonces igual es como una media involución, porque si antes los gringos estaban todos locos por un satélite que de verdad flotaba, ahora están preocupados por unos globos aerostáticos de helio. Bueno, yo creo que esa es una cortina de humo, igual que los alienígenas que vienen no sé qué, Sí, vienen una cantidad de cosas, ¿ya? Para esconder cosas mayores. Hoy día hay una guerra en curso que es entre la Federación Rusa, que se defiende de la agresión de Estados Unidos y la OTAN. Ahí Ucrania es el jamón del sándwich. Ucrania no está
digamos, luchando contra Rusia. Es la OTAN la que está, porque quiere salir de la crisis general que tiene el sistema, ¿no?, económico, salir justamente con los recursos naturales que están en Rusia, que son muchísimos Petróleo, y tierra. de mucha calidad. Sí. Pero ahí hay un problema, y eso significa la guerra mundial. ¿Ya? Y claro, y Rusia se ha defendido la población rusa que vivía en Ucrania, que el sector que hoy día tienen libre, ¿no?, que todo del Donbass, equivale al territorio de Inglaterra, que no es menor, ¿no? Sí. Y tú ves que Ucrania tiene un régimen donde se permitió el desarrollo del nazismo, ¿ya?, en condiciones realmente de un fanatismo impresionante. No te olvides tú que en 2014, en Odessa, La anexión de Crimea, claro. quemaron vivos a más de 100 personas de los sindicatos y comunistas. Esa es una realidad objetiva. O sea, la guerra no se ha producido Claro. por la maldad de alguien. Hay un problema ahí económico, ¿no?, que significa acercar a Rusia, impedir la unidad de Rusia con China y con Corea del Norte, e impedir, ¿no es cierto?, entonces que se convierta en un eje que tenga la capacidad de derrotar, ¿no es cierto?, a los norteamericanos y su política agresora. Pero ahí quisiera hacerle una acotación porque usted habla de que los rusos se están defendiendo, pero en el fondo, a simple ojo, lo que uno ve es que los rusos, claro, más allá de lo que piense uno de cada de esos dos países, o de la OTAN o de los gringos, lo que uno ve es que los ucranianos se querían meter a la OTAN, a la Unión Europea. Eso significaba que las tropas de la OTAN se podrían meter en Ucrania y apuntar con sus misiles. Y eso, no sé, yo cuando empecé a entender el tema de que en el fondo todo era porque podían instalar misiles cerca de Rusia, más allá de que eso ya ocurre en otros países cercanos a Rusia, por ejemplo, que son los países bálticos, es como un revival de lo que fue la crisis de los misiles. Mira. La diferencia, no, déjame ahí acotar. La diferencia es que los rusos, a diferencia de los gringos, que están con un bloqueo que hasta de hoy no lo quieren levantar, los rusos sí invadieron. Entonces el tema es que usted puede decir que los rusos se defienden, pero a la larga quien ejerció la primera acción invasora fue los rusos. A ver, partamos Sí. desde atrás. Cuando viene el fin de la Unión Soviética, Gorbachev y los que venían posterior, Yeltsin y todo eso, llegaron a un acuerdo con la OTAN y con Estados Unidos. El acuerdo es que la OTAN no se expandía más. Sin embargo, la OTAN incumplió ese acuerdo y comenzó a expandirse, ¿no es cierto?, hacia países de Europa Oriental. Y ya llegaron a Polonia, iban a incluir a Ucrania. Claro. ¿Cuál es el problema planteado allí? No solamente el incumplimiento ya real de un acuerdo que tenían, sino que además significaba de que los misiles atómicos estarían a 5 minutos de Moscú y estaban en Ucrania. Antes había como una suerte de empate, porque tanto los misiles de Estados Unidos se demoraban 20 minutos a Moscú, como los rusos a Nueva York 20 minutos. Y eso producía una situación, y ese es el acuerdo que tenían. ¿Quién incumple el acuerdo? Por ese lado. Segundo, se produce el 2014 el golpe que yo te decía con toda la masacre, y hay una franja, todos los que son de origen ruso, que no reconocen al régimen nacido de ese golpe de Estado, y se redeclaran independientes en todo el sector del Donbass. Es lo mismo que que cuando vino el 73 el golpe de Estado en Chile, ¿no es cierto? Aquí en Pichilemu, la gente diría, no, yo no reconozco ese gobierno. Y me declaro, mientras tanto, en autogobierno. Entonces viene el gobierno central y te bombardea, te jode, qué sé yo, te aísla. Sí. Y bueno, eso hacía Kiev, ¿cierto?, contra la gente que no quería reconocer al gobierno de facto, al gobierno que nacía de un golpe y de una masacre. Entonces, estamos frente a ese fenómeno. ¿Qué hace Rusia entonces? Una, le dice al régimen de Kiev, tú no puedes entrar porque si entras, rompe la neutralidad y crea una situación compleja y está en el interés de Rusia. Segundo, la población rusa que está acá
que quedó después cuando la Unión Soviética se disuelve, quedó en el lado tuyo, pero ese es un problema que quedó por una cuestión que se produjo en el momento. Pero son rusos y ese territorio siempre, históricamente, fue ruso. Entonces, se produce aquello. Ojo, Rusia tiene la capacidad militar y tecnológica para haber acabado esa guerra en 2 días. Sin embargo, no ha usado más que el 10% de su potencialidad por un hecho. Porque los rusos no tienen por objetivo la destrucción de Ucrania. Inclusive ellos llaman una forma quirúrgica, que es totalmente distinto lo que hizo el imperialismo norteamericano y la OTAN con Libia, que la hicieron peor, con Irak, que supusieron que a lo mejor habrían armas. Esa fue la justificación y la chiva para derrotar, como se llama, invadir Irak. Ya Saddam Hussein, tú te acuerdas perfectamente, la chiva fue eso. De hecho, hay algo chistoso ahí en eso. Hicieron peure a Irak. ¿Ya? Y así sucesivamente. Es decir, la táctica de los rusos no ha sido, ¿no? Porque si no lo han querido hacer, ellos tienen la potencialidad de más. Fíjate que ya el ejército ucraniano ya no tiene hombres. Está reclutando niños de 14 y 15 años y mayores de 65. No, sí, esas desgraciadamente son las técnicas de muchos ejércitos cuando están desesperados, reclutan lo que cruce. Pero el tema es el siguiente, el tema es que, no sé, lo que uno ve por la prensa, bueno, desgraciadamente... ahí está el tema. Es que ahí está el tema. La prensa en estos momentos, yo lo digo personalmente, en todo lo que es en la guerra de Ucrania, es muy partisana. O estás conmigo o estás contra mí. Entonces no hay un punto medio como para que alguien que quiera formarse una opinión pueda sacar el limpio. Entonces yo en mi opinión personal, yo lo que veo es que los rusos están como desgastados, no están tan en el suelo como muchos dicen. Yo prefiero pensar que no, pero tampoco están tan incólubres. O sea... A ver, en primer lugar hay una cuestión que es clara. Vamos al tema de la prensa. En todo el occidente se bajaron las transmisiones de RTV, que es el canal ruso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿acaso la gente no tiene la suficiente capacidad para ver RT y ver la BBC de Londres o la CNN y sacar sus propias conclusiones? Entonces, bueno, ¿de qué hablamos de libertad de prensa? Primero, ahí hay un hecho real. ¿Por qué le quita a la gente la posibilidad de que saque sus conclusiones? Segundo, le hicieron una cantidad de sanciones económicas a Rusia impresionante. Sin embargo, los sancionadores, los europeos y los norteamericanos, están pagando de ellos la consecuencia. El rublo ha subido. La venta de gas y petróleo hacia la India y hacia China ha aumentado en tales cantidades que ha suplido lo que no vende a Europa. Y Europa hoy día, Bruselas, tiene racionamiento eléctrico. O sea, y te digo, ya hay huelgas enormes en Inglaterra, en Alemania hoy día estaban paralizados ayer todos los aeropuertos, ¿no? Y bueno, y en Francia las manifestaciones han sido tan grandes que han quemado una cantidad de vehículos y ha salido la gente a la calle. Y Europa, que quiso castigar Europa Occidental a Rusia, está comprando el gas que consume, ¿a quién? A Estados Unidos. A 4 veces el precio que se lo vendían los rusos. El perdedor concreto es Europa Occidental, quien se está transformando en países del tercer mundo. Ese es el hecho real. Y Rusia no tiene esas mismas consecuencias, aún más. Rusia, en unidad con China, que es el principal, como se llama, comprador de materia prima, ¿no? De recursos naturales, ¿ya? Tiene ahí un mercado enorme. Es decir, cuando pensaron de que con eso iban a ahogar a Rusia, solamente Rusia cambió la dirección de sus productos, pero esto ya estaba. Mira, y esta es una cosa que hay que analizar. Cuando se reúne Putin con Xi Jinping, eso ya estaba visto antes de la Olimpiada en Beijing, ¿no es cierto?, los nuevos acuerdos económicos que ellos crearon. Entonces, aquí la provocación del imperialismo de llevar la guerra le ha significado dispararse en los pies. Bien. Mire, don Eduardo, quisiera llevarlo un poco al lado, ya que estamos hablando del tema internacional. Quiero preguntarle su opinión
real sobre el tema de China, porque China, el discurso que ellos venden, que ellos son formalmente un país comunista, pero que adoptaron el sistema de capitalismo o socialismo con características chinas, donde permiten que el privado se desarrolle. Eso es lo que ellos venden. En la práctica, lo que muchas personas ven en base a muchos reportajes tradicionales y análisis es que China se comporta igual como un imperio, al fin y al cabo. Y una de las cosas que se ve y que tiene cierto efecto, digamos, cercano a nosotros, que es lo que sucede en la pesca. Se sabe que China en este momento tiene una gran flota de barcos pesqueros a lo largo de todo el mundo. Están realizando una serie de incursiones pesqueras en todas las zonas o en aguas internacionales o cercanas a zonas económicas exclusivas. ¿Por qué cercano a las zonas económicas? Porque las zonas económicas exclusivas, que es como un trayecto de mar desde la costa hasta como 200 millas en el caso de Chile, el país puede ejercer, digamos, soberanía ahí, porque no tiene facultad para echar un barco si es que no tienen permiso del Estado correspondiente. Y se acusa que China está ejerciendo una acción depredadora a escala mundial. Hay una flota en este momento, mientras usted y yo estamos hablando y la gente está mirando acá en casa, que está circundando toda la costa pacífico de América, incluyó esta zona que nos tocó aquí, y que está afectando directamente a toda la gente que sigue al mar y que notan que hay menos peces. Obviamente los chinos no son los únicos, pero se sabe que son hartos. Son hartos barcos pesqueros. No vamos tampoco a decir que los chinos son el demonio, pero sí cooperan harto. Sí. Pero el punto es que en la práctica China, aunque usted lo ve como un país socialista, que sé yo, que es como aliado de los rusos, pero en efectos prácticos se comporta como un imperio depredador, muy al estilo... No, mira, en primer lugar, China no ha invadido ningún país del mundo. No, si tú sacas la lista de Estados Unidos, va a ver cómo ha invadido. Segundo, China no le impone a nadie su modelo económico. Tercero, China respeta y no hay un solo golpe de Estado en ningún país del mundo que ha sido promovido por China. Esa es la primera cosa. De mantener relaciones independientemente del gobierno que se tenga. Tercero, ellos aplican una política que es respetar la legalidad existente. Si tú tienes una legalidad que es de puertas abiertas, de permitir que cualquiera venga y saquee el país, es un problema tuyo. Si Estados Unidos, por ejemplo, a Chile le impuso un modelo de puertas abiertas, bueno, van a llegar japoneses, chinos, holandeses, etc. En los barcos, lo que aquí no se dice, que la flota japonesa, por ejemplo, es tan grande como la china, y de los países nórdicos igual. Entonces, de repente pareciera ser que se criminaliza fundamentalmente a los chinos, porque es la competencia con Estados Unidos. Entonces, la agencia de noticias se centran en el tema chino. Ahora, con eso yo no estoy avalando, ¿no? Cualquier cosa que hagan mal tal o cual empresa china, por el contrario, porque tener una política soberana, independiente, significa tratar a los amigos y a los enemigos ya de tal manera que no te perjudiquen tu propio desarrollo, porque así debe ser. Y lo segundo, en China no hay un régimen comunista. Lo que hay en China, y lo que hay que meterse en la historia, meterse ahí, un gobierno, en primer lugar, popular, que transita en la construcción de un socialismo. En el socialismo perviven y están presentes el mercado, está presente la concurrencia, la compra y la venta. Está presente en el socialismo, por lo tanto, eso mientras no se desarrollen las fuerzas productivas. Porque el socialismo no es para que la gente quede en la miseria. Entonces resulta que en China saca de repente 100 millones de habitantes de la pobreza. En China ya no hay nadie bajo la línea de la pobreza. Eso permite que la estadística de las Naciones Unidas digan que no hay como un mantenerse y no ha bajado la línea de la pobreza. Lo que en África ha bajado. En Europa hay más pobres. En Estados Unidos hay gente viviendo en cantidades en la calle, en rucos, qué sé yo, viviendo, como se llama, hay más de 60 millones de personas bajo la línea de la pobreza en Estados Unidos. Y China saca a la gente de la línea de la pobreza. Pero eso
Ellos hablan de construcción socialista. Ni siquiera dicen que están en el socialismo. No están en el socialismo. Ellos dicen, vamos construyendo el socialismo, ¿no? Entonces hay que tener claro que dirija un partido, que es el Partido Comunista, pero además hay otras fuerzas que están ahí, pero el rector, claro, es el Partido Comunista. Pero este tiene un programa para llegar a un lugar determinado. Lo cambian cada 5 años. Entonces, esos son súper organizados los chinos ahí. Porque los chinos tienen el plan quinquenal. Sí. El país se organiza de acuerdo a eso, y más aún, todas las empresas, incluso las empresas extranjeras, tienen un miembro del Partido Comunista en la dirección. Incluso, para que no existan en lo contable, ¿ya? Donde pasa todo cualquier bolsillo. Ya. ¿Ya? Y eso es lo que correspondería a cualquier Estado responsable de decir, oye, no. Estas son las reglas del juego. Fíjate que China cumplió una cosa en un momento determinado, no sé si la gente ubica esta cosa de decir, mira, sí, necesitamos una empresa tal cosa. Los alemanes decían, sí, yo la coloco. Perfecto, decían los chinos. Pero el 10% de esa empresa es chino porque está en territorio chino. Pero pasado 10 años va a ser el 20% chino, por el solo hecho de estar en China. Y no se dieron cuenta, cuando llegaban a quemar el 50% y más, ya era chino. Y la empresa pasa al Estado chino. Entonces, claro, es lo mismo que Chile. Y yo no digo que no existan empresas extranjeras, pero tenemos que cuidar los intereses nuestros. Y decirle, sí señor, pero usted va a respetar esto, sueldo, va a respetar esto y lo otro, y además tiene que entregarnos la tecnología, la técnica, y permitir que nosotros en un proceso vayamos siendo socios hasta que lleguemos a ser socios mayoritarios de la propia empresa. Cosa que no pasa en el caso de Chile. No. Entonces, Mire, no es igual el sistema chino al chileno. mire, esto es como... Chile, si hay por lo cual se caracteriza es que hay mucha gente que se dedica a bailar cueca en este pueblo. ¿Ya? Y vamos a dar una vuelta en U, pero tampoco tan en U, y vamos a hablar, ¿qué pasa si por ejemplo un día hay elecciones, por ejemplo, presidenciales, y el Partido de Acción Proletaria queda en alguna coalición chica y alcanza a ser un diputado? Usted, más allá de que obviamente toda aspiración de todo partido político es tener propuestas, que obviamente sus propuestas, la mayoría entran a la vida real de las personas, a la larga, que es el gran camino de alguien que tiene ideas, qué sé yo, y quiere cambiar el país. Pero independiente de eso, ¿a usted le molestaría que, por ejemplo, parte de sus ideas quedaran dentro de un sistema que seguiría siendo neoliberal? Por ejemplo, de esto, que alguien, por ejemplo, dijera, oye, me gustó esta idea, hagámosla, por ejemplo. Y no, obviamente a lo mejor no está de acuerdo, por ejemplo, con el tema de supongamos, vamos a colocarle carne y hueso a esto. Por ejemplo, alguien que por ejemplo no está de acuerdo, por ejemplo, con la nueva estructura de propiedad, por ejemplo. Dijo, esta idea no me gusta, pero a lo mejor sí le gustaría, por ejemplo, que Chile fuera mucho más aguja, por ejemplo, en reservas internacionales, por ejemplo, que gestionara el oro, por ejemplo. Algo que es bien ausente. A ver, amigo mío. Soñemos, soñar no es pecado. A ver. La vida no es en un solo acto se da. Ya. Primero, que nos reclamamos comunistas del Partido Comunista de Acción Proletaria lo tenemos clarito. Uh-huh. Por eso que es un programa, es un proceso. Un árbol cuando florece no florece el mismo día. Todas las flores al tiro. Algunas son primeros. Hay tareas que son primeros que otras. Pero tú tienes un norte. Y claro, aquí no se trata, como se llama, de excluir. Se trata de integrar tras un programa. ¿Cuánto se demora el programa en desarrollarse? Va a depender de las condiciones objetivas, de las necesidades reales y cómo las cabecitas de todos quienes estamos involucrados en la transformación de Chile, así lo determinemos para que las cosas funcionen, porque no se trata de que sea un dogma, algo que tú dices, ¿es esto o no lo es? En ese preciso momento, tú vas a chocar contra una muralla y te vas a romper la cabeza. Bueno, Eduardo, volviéndole una vez más a la política contingente, ¿no cree que esa actitud, por ejemplo, que usted dice que esto no hay que convertirlo en un dogma? Ajá. La gente que hizo esto, por ejemplo, en la constituyente, ¿no cree que ese fue un gran error?
Bueno, es que en la constituyente, aquí hay un problema que es real. ¿Por qué cosa luchábamos todos cuando vino el levantamiento del 2019? Y desde antes, asamblea constituyente. La convención no fue asamblea constituyente. Y el debate que se dio y una cantidad de cuestiones que aparecieron en la convención eran temas que no necesariamente decían relación con la necesidad del país. Y te lo puedo mostrar con un hecho. En aula, fuimos y apoyamos la iniciativa de renacionalizar el cobre. Hubieron como 5 iniciativas que fueron con todo en esa dirección. No quedó una línea de eso. Esas iniciativas no se tomaron en cuenta. Cuestión que es fundamental, porque si tú no tienes los recursos económicos para llevar adelante planes de vivienda, que falta más de 1 millón de viviendas, ¿ya? De educación de calidad y gratuita, salud, todavía tenemos lista de espera de más de 3 millones de personas. Si no tienes los recursos, simplemente todo es letra muerta. Y se dedicaron a ver cuestiones que eran superficiales y no planteadas para el momento. Entonces, la gente frente a eso, ¿qué hace? Mira, dice, yo no entiendo nada, esto en realidad a mí vamos a quedar igual o peor, no tengo idea. Y rechazó, porque no le hacía sentido, ¿no? Porque si tú dices, mira, si nosotros hoy día manejáramos el cobre, o al menos que le pusiéramos un royalty, o sea, un impuesto, o sea, algo que se quede más sonante, que digamos, y vamos claro, a tener como resolver problemas concretos, la gente habría votado a favor. Pero la gente no vio eso, vio que había una discusión falsa en temas que eran falsos, ¿no? Temas que a lo mejor pueden ser para el futuro, ¿no? Cuando tengamos resuelto vivienda, salud, educación, ya una cantidad de cosas, tú podrás discutir sobre el nombre de las plazas, sobre un montón de cosas que son accesorias, sobre los monumentos. Si sacamos este monumento, ponemos otro. Podemos discutir todo eso, ¿no? En otro momento de la historia. Tienes que resolver lo que es básico. Y si no resuelve lo básico, la gente va a decir, no me interesa, si me da lo mismo. Y ahí es una de las fallas fundamentales de eso. Pero lo que está planteado hoy día es una barbaridad. Porque esto ya... Fíjate. Pero que, ¿cómo la llamaría usted? ¿Una nueva convención? Bueno, en la medida de lo posible, a ver. No. Esto es la estafa mayor que te puedes imaginar. Nosotros llamamos el voto nulo. Aquí no participamos. Vamos a boicotear todas las elecciones de esta, ¿no? Esto es bárbaro. No tiene para nosotros la posibilidad de que nosotros participemos. Y te voy a decir por qué. Porque mira, ya está escrito. ¿Cuántos son los bordes que pusieron? ¿O los principios? 12. Y ya está listo. Participación popular, participación democrática de la gente, ni una. El Parlamento ya lo hizo. Luego elige 24 expertos, elegidos por ellos, votados por ellos, un Parlamento que no tiene más allá de un 5 o un 6% de aprobación. Es decir, una barbaridad desde un punto de vista democrático, aún en un país capitalista. Eso no es democracia, eso es una estafa. Y si a eso tú agregas el sistema, que va a decir, elegimos 50 personas, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Y esas 50 saben lo que tienen que hacer, de acuerdo a los propios, ¿cómo se llama? Ya lo que está acordado, es recibir de los expertos todo escrito y que diga, sí, aprobamos. No aprobamos. Vuelven a los expertos y de ahí llegan a una comisión tipo comisión constituyente aparte de 14, que te revisa todo y te dice, señores, no, entonces esto lo ve el Parlamento y ustedes 50 estuvieron sueldos, hicieron cosas, dijeron para allá, para acá y a nadie le importa porque la voz de ustedes no tiene importancia. Esos 50 están de más porque ya está todo hecho. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien que es de los expertos o eventuales nuevos
ni siquiera convencionales, ¿cuánto es? Como convención. Ahora le llaman comisión, no sé qué. No, los ¿Qué nombre tiene expertos eso ya? No sé ya qué nombre. Ya de no. constituyente. Supongamos que alguien de los expertos toma este librito y lo ve publicado y a lo mejor lo ojea, a lo mejor puede ser que una persona que no está de acuerdo, pero supongamos que toma un par de ideas de las suyas. Supongamos, a ver, supongamos. Aún así, usted estaría dispuesto a rechazar antes de que siguiera a leer la eventual nueva propuesta. Es que espérate, la propuesta ya está escrita. Primero, por ejemplo, ¿Ya? te cuento. Uno de los puntos que me recuerdo ahora. Dice, Chile es un país uninacional y el pueblo mapuche es parte de la nación chilena. Eso, desde un punto de vista de la inteligencia, ya es una barbaridad. Quienes acordaron eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque una nación no puede ser parte de otra nación. Chile es un estado único. Y nosotros queremos que siga siendo un estado único. Sí, sí. Pero tú no podías, por ejemplo, decir que el mapuche es parte de la nación chilena. La nación chilena tiene un carácter más bien de Estado, pero el pueblo mapuche es una nación en sí, independientemente de que forme parte de un Estado único. Yeah. Ese es otro aspecto. Y eso los historiadores lo saben muy bien. Segundo punto. Dice, sí, va a ser un Estado social con derechos, qué sé yo, educación, esto y lo otro, siempre y cuando, y ahí recalca ese punto, ¿ya? La responsabilidad fiscal. O sea, tú puedes decir, sí, faltan casas, falta esto, pero la responsabilidad fiscal me dice de que no se pueden construir casas. Te reconozco tu derecho a tener vivienda porque es un derecho, pero no hay lucas y no se hace. Entonces, de acuerdo a eso, es la nada misma. Y aún más, de los 24 expertos, 17 de ellos, ojo, 17 de ellos, forman parte de quienes ni siquiera han querido cambiar la Constitución del 80. Entonces sería como surrealista que tomaran puntos de vista de acá. O sea, es realmente, iría contra natura. A no ser que alguien se pegara en la cabeza de repente y dijera, mira, uy, voy a estar contra lo que he sido toda mi vida y contra mis intereses. O sea, miren, la vida da muchas vueltas, es un viejo dicho que conozco, pero por ejemplo, una de las cosas que se dio en la época de los 70 fue que China, por ejemplo, estaba en plena disputa diplomática con Taiwán por ser reconocido como la única China, qué sé yo. Y en ese tiempo ocurre el golpe y tanto Pinochet como en ese gobierno, el gobierno de China, que en ese tiempo estaba llamado Zedong, se reconocen mutuamente como país. Eso dentro de la izquierda chilena eso cayó mal, porque consideraron que China le dio la espalda a la izquierda chilena y eso produjo una división muy grande. Entonces, tampoco es tan raro de que por circunstancias específicas, bueno, en este caso es una relación entre estados, pero también se tomen ideas prestadas. Una de las cosas que decía Pinochet, dentro de las muchas cosas que él era medio único para decir, era que lo que hacían ellos en China, ya en la época de Mao, ni siquiera antes de ver Deng Xiaoping, nada por el estilo, que no era un comunismo como ellos decían, no era un comunismo que según ellos perseguían, que por eso ellos se llevaban bien con los chinos. Entonces, mi pregunta es, y Pinochet, siendo todo lo que fue y todo lo que significó y todas esas heridas que el país quiere mirar para otro lado, pero que en el fondo hay que mirarlo igual, si no nunca vamos a salir de esto, yo creo que la gente puede, o el Estado o la necesidad se puede desideologizar y tomar ideas concretas o hechos concretos. Yo creo que, mira, hablando bien en serio, en mi opinión, yo vuelvo a reiterar, en esto soy bien majadero, que en estos momentos, más allá de que si uno está de acuerdo completo con lo que dice o no, para que si la gente decide leerlo, los partidos políticos en general, incluyendo desgraciadamente los que hoy están en gobierno, más allá de que por simpatías, qué sé yo,
no se han puesto a pensar como en un camino a largo plazo. Así es. No lo han dejado, o ni siquiera no se han dado la molestia de dejarlo público, No. que es lo que ustedes hicieron. Que quedan conforme con todo. Pero mira, yo te quiero explicar una cosita de China, que Sí. bueno que lo pusiste porque es una cosa que es muy interesante. No, China cumplió con su ideología, con el tema de Pinochet, y te voy a explicar por qué. Los chinos, desde la fundación de la República, con Mao Zedong para adelante, ellos aplican una política internacional que es Respeto nosotros mutuo. mantenemos relaciones con los pueblos y con los países, no tanto por el gobierno. Sí. Eso, y ellos aplican eso. Y eso fueron consecuentes con aquello. Esa es la primera cuestión que hay que señalar. Segundo, claro, Pinochet, que era un dictador pintoresco, Sí. ¿no? Y asesino además, tuvo la cosa de usar la contradicción que había entre China y Rusia o la Unión Soviética, que ya venía guardabajo prácticamente, usar esa contradicción, ¿no es cierto?, para decir, yo entonces estoy con los chinos para estar contra los rusos. Claro. Esa es una utilización que hizo y los medios de comunicación. Es un juego de político internacional, ¿no? Absolutamente. Sí. Bueno, sí, yo creo que yo agradezco mucho lo que tú dices que respecto a esto. Todos los partidos políticos tienen que tener realmente un programa, ¿ya?, que se lo entreguen a discusión del pueblo, al conocimiento de la gente, para que la gente profundice sobre los planteamientos que éste tiene. Eso es lo que hemos hecho nosotros, que ha sido un trabajo arduo, no de una persona, Sí, me lo son puedo imaginar. muchísimas las que hemos trabajado en esto, y aún más, no es algo estático. Seguramente una edición nueva va a recoger más y más opiniones y más puntos de vista entregados por dirigentes sociales, sindicales, populares en general. Bien, vamos a una pausa, vamos a relajar un poco la lengua, ¿Ya? pero así que vamos a una pausa, volvemos en unos minutos más, sigan la sintonía de Pichilemo TV a través de todas nuestras señales, la señal 785 de Mundo, la señal 16 y 42 digital de CableNet, a través de estas listas de IPTV que estamos por ahí en M3U, otras más, y en nuestras redes sociales. Síganos, volvemos en unos minutos más aquí con este invitado, ex candidato presidencial y hombre con opinión para todo, Eduardo Artes. No se vayan y ya volvemos. Hablando bien en serio, esta es la primera vez que tenemos un invitado de nivel nacional, un ex candidato presidencial ahí estuvo ahí los debates de CNN ahí con Mónica Rincón, ahí estuvo, a ver, ¿dónde me acuerdo de haberlo visto en la tele? Ahí con unos, no sé si encuentro, pero sí intercambio de ideas con Ominami en un debate, ahí con el señor Kass, ahí con todas esas cosas medio raras, asesinas Bavaria ahí. Lo hay, yo lo digo porque mi familia paterna es de Paine, entonces... Ya. Sabe algunas cosas. Sí. Algo de la historia de ese personaje. Sí, de hecho, la hermana de mi padre trabajó en Asesinas Bavaria. Mi tía Sola, que la quiero mucho, tía. No, en serio, la quiero harto. De hecho, Sí, ella... bueno, bien. Ella me inspiró para meterme en televisión, pero es otro tema. Pero llevándolo a este devenir de su carrera política, ¿a usted qué lo hace
presentarse y postularse para ser presidente de la República, al menos estas 2 veces que lo ha sido, más o menos? Mira, lo primero, decirte que de verdad, participar en esos grandes eventos televisivos era normalmente como ir al matadero, ¿ya? Porque hay que ver cómo está de ligado, comillas, los grandes políticos del sistema con esos grandes medios. Claro. Ellos conocen desde quien está en la portería hasta todos los periodistas, y la forma del trato es totalmente distinta. Ojo, y no estoy llorando por la haría, no. Estoy solamente señalando un hecho, ¿ya? Así que entrar ahí es como ir al matadero. Uno sabía que iba a un lugar inhóspito, que no es el lugar normal de uno. Aquí yo me siento contento, feliz, en fin, todo. Pero, bueno, ¿qué me hizo ser candidato? En realidad, nunca he aspirado a ser candidato. Pero lo fue 2 veces, entonces, como... 2 veces, sí. ¿Ya? Sí, y yo siempre he sido un luchador social, un revolucionario, que yo he podido estar en miles de marchas, de manifestaciones, dirigente estudiantil del liceo nocturno, en mi gremio de profesores, he estado en muchas barricadas, he estado vendiendo el periódico en la calle, no una vez, cientos de veces. Sí, de hecho estuve aquí en la feria hace unos años atrás. Claro, y yo, fíjate, donde la necesidad a uno lo coloque para llevar adelante las transformaciones con las que uno sueña, ¿ya? Y si aquí había que participar en elecciones, entonces algunos decían, bueno, ¿y para qué vaya a participar cuando con seguridad tú no vas a salir? El problema era usar, y así tal cual, como lo estoy diciendo, usar el espacio para colocar ideas, para colocar un programa, para decir, mira, esto es lo que se necesita. Independientemente que sea comprendido y asumido en forma inmediata por muchísima gente. Pero si ya hay algunos a los cuales tú llegas, comienzas un camino de construcción. Ya. Yo he sido parte de la construcción de un proyecto de transformación de Chile. Y me ha tocado estar en este caso de candidato. Lo cual yo te digo es una barbaridad, porque... Debe ser un carrusel, yo creo. Y además ser candidato sin lucas, porque eso se mueve con una cantidad de miles de millones de pesos. ¿Ya? En las condiciones que uno lo hizo, uno que demuestra de que hay un equipo de compañeros abnegados, ¿no?, que la dejan todo por llevar adelante un proyecto, primero. Segundo, que tú conoces que si el resto de los candidatos no tuvieran la cantidad de millones y técnicos de todo tipo, mercenarios a su servicio, no llegan a ningún lado y no son tan maravillosos. No. ¿Ya? Y esa es la primera cuestión que hay que colocar sobre la pantalla. Es como el fuego del asado, le soplan todo. Claro, así es. Yo veía, fíjate que llegaban algunos periodistas antes de empezar la entrevista y se acercaban y le conversaban al candidato. Ya. Y decía, bueno, ¿y yo qué? Yo llegaba ahí, no sabía qué pregunta me iban a tirar, ni siquiera los temas normalmente lo sabía. Yo llegaba ahí y decía, bueno, vamos a ver con lo que salen. Y algunos me llegaron a preguntar barbaridades. Yo me acuerdo por ahí de la Fuente, creo que de la Fuente Eduardo, no sé cómo se llama, ¿ya? ¿El de la iglesia, el de la red? No era otro, en fin. Viene y me dice, es que usted tanto que habla contra los bancos y tiene y ha tenido, ¿cómo se llama?, negocio con bancos. Yo quedo loco porque no me acordaba de qué negocio yo podía haber tenido con un banco. Y me saca en cuenta que en un momento determinado yo pedí esta cosa cuando uno tiene, el Estado te da una cantidad para que tengas el pie para comprar la casa. ¿Con subsidio habitacional? Eso era. En el Banco del Desarrollo, como lo han hecho millones de trabajadores y el pueblo de Chile, y tuve que estar 20 años con la mamá de mis hijas pagando la casa que al final es de las hijas. ¿Entendí? O sea, pero esa es una casa de población, una cuestión... A ver, para. Y yo ni me acordaba ya, y tuve que estar 20 años pagando, digamos, el dividendo,
como correspondía, y hubo ese pequeño aporte que hacía el Estado. Ese fue el trato que yo tuve con un banco. Y me lo tiran así como queriendo decir, usted no puede hablar entonces porque usted forma parte del sistema. Usted se ha beneficiado con el sistema. O sea, a ese nivel de canallada. A ese nivel de canallada tú te enfrentabas cuando ibas con estos periodistas. Bueno, sí. Pero no estoy... Yo sabía, ojo, no soy ni ingenuo ni mucho menos. Yeah. Yo sabía lo que iba, ya. Sabía que voy a ver. Sí, así que no es problema. Sin embargo, usted, después de esa primera experiencia, volvió a postularse a la presidencia en 2021, ya después del estallido, con la pandemia todavía ahí encima. Y ahí yo me acuerdo que supuestamente esa elección era la elección donde supuestamente Chile se iba a polarizar, qué sé yo, y todo esto. Pero lo que fue pasando, o lo que uno ve como un ciudadano, es que las posiciones como más extremas que le dicen, tanto lo que puede representar Kast o incluso lo que se le achaca a usted, quedaron como al margen del sistema y quedaron como posiciones de centro, ¿ya? Entonces, no sé, es el discurso oficial. Sí. Y eso causó que ganara el actual presidente de la República, el señor Gabriel Boric. Y entonces, según usted, o sea, según esta teoría media forzada, es que en este momento Chile está pasando por un momento donde quiere abandonar ciertos extremos ideológicos, ya sea en ambos aspectos políticos, y que quiere como centrarse en algo. Otros dicen que lo que nosotros llamamos izquierda-derecha se están desarmando o se están redefiniendo en otra cosa. Usted como persona que ha postulado 2 veces la presidencia de la República, más allá de que si se piensa tirar o no y a lo mejor se está haciendo una pregira, uno nunca sabe, pero independientemente de esto, ¿usted qué tan apegado está a lo que usted considera su ideología política que usted ha levantado por tantos años? ¿Está dispuesto a cambiar de esto o qué cree tanto de esto se puede adaptar a esta nueva realidad política según esta teoría? Mira, lo primero, señalarte de que el fenómeno de la radicalización que se alcanzó el pic, el levantamiento del 2019 en octubre, ¿no es cierto? En fin, todo el país. Vino enseguida una operación sobre eso que se llamó La Cocina en noviembre, 15 de noviembre, en que se acordó, ¿no es cierto?, una transición y empezar a pagar todo lo que sonara a ¿cómo se llama?, a lucha social. ¿Ya? Eso es claro. Ahí participó inclusive Boric, pasando por encima de su propio partido, que era Convergencia Social, y la firmó, qué sé yo, sí. Y entre gallo en medianoche y nos pegaron la puñalada. Pero más encima, Piñera con eso se salvó, ojo. Porque lo que estaba planteado en ese momento era sacar al presidente. Sacar a Piñera y que subiera otro, no estoy diciendo un gobierno revolucionario, no, pero empezaron, y de ahí llamaron a Asamblea Constituyente. Salvaron todo eso. Y enseguida viene la pandemia, que le viene como anillo al dedo, entre otra cosa a Piñera, para profundizar la desmovilización y sacar a la gente a la calle. Porque era una pandemia real, ¿no? Y él la utilizó muy bien, ¿ya? Y bueno, tiene los resultados. Se despolitiza el miedo de la pandemia, la muerte de cada individuo inteligente. Todo el pueblo tuvo miedo de morir por el famoso virus. Eso claro. Es normal. Y eso produjo un cambio en la conducta también, ¿ya? Por lo tanto, era normal llegar a ese momento. Nosotros sacamos el 1,4% de los votos. Porque además no teníamos las grandes pantallas, no teníamos todos los medios de comunicación, no teníamos nada. Y como estábamos encerrados en las casas, tampoco podíamos salir a la calle, a hacer mítines en todos lados y a llevar nuestra propuesta, no podíamos, ¿ya? Fue muy difícil ese periodo, difícil. Sin embargo, yo creo que quedó instalada nuestra propuesta. Hoy día mismo, caminando aquí en Pichilemu, en cualquier lado, mucha gente a uno lo saluda, conversa, algunos dicen... me equivoqué, pues profe, voté por el mal menor y el mal menor resultó ser peor. Bueno, ya. Pero ahí es una cuestión que está en veremos. Pero tú me preguntaste si yo
que, ¿cómo se llama? Podría cambiar de principios. No, yo los principios que tengo son revolucionarios y son comunistas. Y los comunistas actuamos de acuerdo a una ciencia que nosotros le llamamos marxismo-leninismo, es una ciencia de análisis y estudio. No somos extremistas del punto de vista que queremos llevar la cosa de acuerdo a nuestra voluntad, desconociendo la realidad social, económica y material del país y sus lazos institucionales con el extranjero, etcétera. No. Planificamos y trabajamos teniendo en cuenta aquello. Porque entonces, ¿qué pasa? Eso significa que teniendo un norte, pueden haber distintos atajos o distintas formas de llegar a ese norte. Pero el norte existe. Yo no voy a renegar, porque considero que el estadio superior de la humanidad va a ser cuando todos nos reconozcamos realmente como hermanos y entendamos de que la felicidad social, humana, es el eje de todo. La utopía de ¿Ya? Tomás Moro. Bueno, sí puede ser, pero estamos en esa. Nosotros no vamos tras otra cosa. Oiga, hablando de esa experiencia de la última campaña presidencial que usted tuvo en la de 2021, ¿usted qué opinión le merece todo lo que fue el fenómeno París y el Partido de la Gente y cómo él hizo el despliegue en redes sociales, ¿ya? En plena pandemia, además desde fuera del país, que eso es lo más vergonzoso? Que en mi opinión personal, yo creo que eso podía ser motivo de unidad, pero nadie se atrevió, qué sé yo, eso ya es otro tema, pero... Bueno, no sé, eso habla de cómo fue golpeada, ¿no es cierto?, la gente, porque tuvo que entrar y aceptar, incluso algunos creer en eso. ¿Ya? O sea, se golpeó la ideología. No tenga ideología. La izquierda y la derecha es lo mismo. No participe en política. Los partidos políticos son cuartelarios, te impiden la libertad. Hay que hacer las cosas sin partido. Toda esa cuestión, todo ese enredo ideológico que no nació de la nada. Hay ONG, hay organismos internacionales que están dedicados a la despolitización. O sea, hasta Pinochet tiene un libro, de hecho, si uno lo busca, está en la biblioteca de aquí. Sí, y él dice que la izquierda y la derecha es lo mismo. Señores políticos, decía él, como que él no fuera político. Como que no aplicaba una política fascista, una política horrible. Él la aplicaba. No, pero él decía que no era político. Yo soy militar, no soy político. Siempre se sacan el pillo. ¿No? Entonces sacan el pillo y esa cosa se expandió. Entonces lo que tenemos que llegar nosotros ahora es que la gente ubique una política que esté a su servicio. Y que, o si no, va a estar siempre delegando en otros. Claro. Y el tema es que no delegar. Que el pueblo sea, digamos, el protagonista. Mira, yo lo que sí destaco del tema de París y de lo que es el Partido de la Gente en estos momentos es que, independiente de lo que uno piense o no de lo que ellos proponen como país, aunque ellos fueron más proactivos, en programas, claro que no tanto como esto, pero sí fueron proactivos en tener más medidas concretas. Pero si algo que yo sí le destaco y yo respeto de lo que fue ese fenómeno, es el modo en cómo se difundieron y el modo en que caló bien el mensaje de él en la gente, ¿ya? Pero mira, hay un elemento yo creo que es importante, la gente lo mire. El partido La Gente, apenas llegan sus diputados, se les va una cantidad para allá, pelean entre ellos, aparece el sheriff, ¿te acuerdas cómo se llama? Gaspar Riva, que Gaspar Riva viene de Renovación Nacional y Gaspar Riva tiene una concepción neofascista. Él tiene la concepción, porque uno de ellos, discutiendo con él, me acuerdo, entonces me dice, no, yo soy como del tiempo de Perón, pero del primer periodo de Perón, cuando estaba ligado al eje. Eso acá tiene un nombre, se llama Donde Calienta el Sol. Correcto. Entonces, el Partido de la Gente es una pegatina de cosas, de gente pedida de prestada de aquí y de allá. Entonces, bueno, ese es el resultado. ¿Cuánto va a durar eso? Mientras tanto, la gente no tenga su propia política al mando. Pero cuando la gente empieza a estudiar, a analizar, a reflexionar, ya, todos esos encantadores de serpientes desaparecen, quedan ahí en un rincón. Sí. Mire, lo que
Claro, porque una cosa es que ellos pescaron un cierto elemento, el nombre es como llamativo, partido de la gente. ¿Qué más masivo puede ser eso? Como decir Partido Popular, y que lo tomaron los franquistas en España, por esos temas. Pero no ha pensado, miren, es que ¿sabes qué? A mí me resuena mucho algo que me conversó harto en un curso que tomé como de formación dentro del canal, o algo que decía esta socióloga, que le mando un saludo si es que lo está viendo, hacia la SAE. Y ella decía que los medios de comunicación, para ser exitosos, lo que tienen que entender es que la gente no es como uno cree que es, sino que la gente es lo que es. ¿Qué significa eso? Que para calar en las personas, que es lo que hace la televisión comunitaria, lo que hemos tomado como decisión hacerlo, es tomar los elementos que a la gente les signifiquen cosas, ¿ya? Y eso llevar, y ya sea o el mismo mensaje de la gente, o los mensajes de los mismos políticos que vienen acá y se sientan a hablar, qué sé yo, porque no solamente usted ha venido acá, Seguro. han venido aquí los concejales, de hecho ahí mismo se sentó una vez un concejal de la UDI, un Hugo Toro. Y seguro yo me decía, No, pero no, pues sí. No, si el nombre no es tan. Si el nombre igual no es pesado, no, si, es de la UDI nomás, pero es simpático si uno lo conoce. ¿Ya? A ver, una vez se sentó ahí, por ejemplo. ¿Quién se sentó ahí? Don Mario Morales, que es concejal del Partido Comunista. A lo mejor a ese lado le puede gustar más, pero. Vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Pero a partir de ahora usted se sentó ahí, entonces ahí le vamos a agarrar para que se va alguien más. Nadie más aquí. Vamos a ver. Yo me sentaba ahí, así que no hay atado. Pero el tema es el siguiente. El tema es que yo soy de la idea de que cualquier persona que aspire a la política, más que idealizar a las personas que va a convencer, tiene que entender cómo son, y a partir de esos elementos significantes, usarlos y meterse por ahí. Bueno, mucha gente a mí me ha planteado aquello. Que me dicen, mira, la gente quiere esto, ofrécele eso. A ver, pero eso es manipular. Yo tengo que partir diciendo, este es nuestro programa. Por estas y estas razones. Y no solamente buscar el voto por el voto, no, y convencer a la persona. Y una vez estaban en Chilevisión, entonces, no me acuerdo cómo se llamaba ya el programa, entonces yo salgo más o menos enojado cuando ya termina el programa, y le digo a la productora, de apellido Comandari, le digo, mira, le dije, ¿por qué no me avisaste que me traías a una encerrona? Porque así vengo más o menos preparado. ¿Y sabes tú lo que me dice? Eduardo, ¿y qué te importa? Me dice, mira el rating cómo está, subió de una manera increíble, estamos todos contentos. Me dijo, si a la gente le importa nada, la gente ni siquiera escucha. Es la imagen la que queda. Y tú subiste así la imagen. Y ahí tú quedas golpeado, ¿no? Porque no les interesa nada. No tienen respeto por el público. Sí, pero es como se manejan los crear medios. Nada más que el efecto, ¿no es cierto? Y punto. Entonces siéntete contento, Eduardo, todo el mundo está hablando de ti. Y no importa ni siquiera lo que hablen, si todavía se van a olvidar. Y me lo dice y yo te digo sin... Y entonces tú decís, bueno, esta cuestión es más horrorosa de lo que yo pensaba. Sí, no, que yo separo, una cosa es cómo se comportan los medios de comunicación en general, los grandes medios de comunicación establecidos, y otra cosa son los métodos, ¿ya? Porque yo tengo aquí aquí puedo decir un conocido que es muy inteligente, que me dice, los métodos tienen que ser nobles para tener resultados nobles. Entonces, parafraseando a este compadre que conozco, yo le invito a usted como personaje político a que repiense cómo usted transmite su discurso. Esa es como sugerencia. Porque si yo con la primera ojeada, yo ya sabía un par de cosas de usted. Pero si más gente entendiera lo que está aquí en este libro, a lo mejor usted tendría más votos de los que ha sacado. Y tendría más... Ese es el objetivo. Pero es que lo que yo les sugiero a ustedes que están acá, porque además de él hay dos personas del Partido de Acción Proletaria que son de acá y los conocen, es que tomen esos elementos significantes que las personas y
lo usan para transmitir lo que está aquí. Porque puede que la gran mayoría de chilenos no esté de acuerdo completo con lo que está aquí, pero sí yo creo que a mucha gente le hace sentido lo que está acá. Volviendo al tema de las cárceles, yo lo que vi cuando entré a la cárcel de Santa Cruz, que toda esa gente está ahí esperando algo y no hacen nada. Y el ocio, como diría este dicho de unos argentinos, es la madre de todos los vicios. Así es, así es. O sea, el ser humano no puede rebajarse a ese nivel. Sí. Y los juicios deben ser justos y correctos y a tiempo. Fíjate que hay juicios que te duran 8 años o más. Y que eso es bárbaro. Eso significa mantener a la gente en un estado de zozobra permanente. Es un limbo. Entonces tú no tienes que forzar la cosa y decir, esto es esto, con todos los antecedentes, con el derecho, por cierto, a la defensa, una defensa real, ¿ya? Y bueno, y con las sanciones que sean necesarias. Pero fundamentalmente tiene que ser de carácter reeducativo, porque si no, no tiene sentido. Mira, sale hoy día un reo de la cárcel, se para afuera, cumplió su condena, y mira, y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿En qué trabajo? El Estado lo deja botado ahí, en la puerta. El Estado, cuando ya queda libre, debería de darle un seguimiento y tener inclusive una ocupación, algo, ¿no es cierto? Canalizarlo de manera tal que no vaya inmediatamente donde los mismos conocidos de antes, porque tiene que comer, tiene que vivir, tiene que hacer esto, y no tiene otra cosa que el mundo que él conoció. Y viene además con un perfeccionamiento de adentro. Sí, pues. Entonces, tiene que haber un seguimiento. Y no basta con que decir, tú cumpliste tus 5 años, muy bien, ahora ándate para afuera. ¿Y qué hace el amigo? Vuelve a lo mismo, porque es lo único que pues. conoce. Nada más. Y le sale más fácil a veces. Correcto. ¿Te fijas? Entonces, está muy mal hecho este asunto. Don Eduardo, lo quiero llevar un poco más como a la acción política que ha desarrollado su partido a lo largo del país. Acá en Pichilemu, bueno, aquí sabemos que el Partido de Acción Proletaria tiene como presencia de personas que hacen sus actividades, son bien notorios y siempre están en distintos lados de la comuna haciendo o involucrándose en organizaciones sociales y haciendo notar su pertenencia a este partido. Pero quisiera saber cómo se ha expandido, o sea, cuál es la realidad de este partido a lo largo del país. Mira, hoy día tenemos presencia en todo el país, Ya. incluso en chilenos en el extranjero, ¿ya? Comunidades chilenas en el extranjero. Pero además de actuar como partido propiamente tal, como Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, están las tácticas o las extensiones que podríamos llamarle, como es, por ejemplo, la corriente de estudiantes populares, la CEP, que es muy conocida a nivel nacional y que dirige centros de alumnos, que está metido en una serie de situaciones en universidades y en liceos, ¿ya? Y que hoy día tiene un protagonismo interesantísimo. Está el movimiento de trabajadores Dignidad Obrera, con el cual se actúa en distintas huelgas y en distintos lados. Y también es una extensión, ¿ya? Está el Frente de Mujeres por la Refundación de Chile, y son compañeras del Partido Comunista Acción Proletaria, más compañeras independientes, porque en todas estas extensiones hay gente que es del PCAP y otros compañeros que no son. Y está todavía lo que es Unión Patriótica, ¿no? Involucra a todo. ¿Ya? Y muchos compañeros que no son del PCAP, pero se sienten de acuerdo con el programa y están de acuerdo a llevar adelante esta política, ¿ya? Sin militar en el PCAP. O sea, hoy día no se puede medir el Partido Comunista Acción Proletaria solamente por la cantidad específica de militantes, sino que por la extensión, por estos otros organismos que existen y además por lo que es la adhesión que está en otros lados. Por ejemplo, en el seno del viejo Partido Comunista, el Partido Comunista de Chile, que hoy día está en el gobierno, que no tiene ninguna explicación que esté en el gobierno
porque no favorece a los trabajadores, no favorece a las naciones, a los pueblos originarios. Este gobierno es pro-imperialista, pro-norteamericano, o sea, no tiene por dónde. Sin embargo, en la base del PC hay una simpatía muy grande hacia el PCAP. Y esa también es una ganancia, también es una extensión. No es que nosotros queramos que el PC desaparezca, o que se quede. A nosotros nos gustaría que tuviera una posición correcta, ¿no? Porque un verdadero partido comunista tiene que estar por la soberanía, la independencia, por lo tanto, contra el imperialismo, tiene que estar por industrializar el país, por mejorar, digamos, y un protagonismo del movimiento sindical para defender los derechos de los trabajadores, los sueldos, las condiciones de trabajo, etc. Y no está en esa hoy día. Nosotros quisiéramos que estuviera en esa, no está en esa. Pero ya una discusión que tienen ellos aparte. Pero ahí también tenemos influencia. Aún más, hay gente de origen socialista, ¿no?, que tiene una simpatía enorme por nosotros en la base. O gente que fue antes del MIR, etc. Entonces, lo que es hoy día el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, ¿no?, es un poco la bandera de lo que fue históricamente, ¿no?, el movimiento popular. Usted dijo un concepto clave que es la palabra trabajador, ¿ya? Siempre se ha entendido el concepto de trabajador como la persona que trabaja para alguien. Sin embargo, por distintos procesos sociales y económicos, lo que uno ve en las calles, lo que uno ve en la vida diaria es que la gran mayoría, no sé si podría decir mayoría, pero sí una parte importante de los chilenos son trabajadores. En España le dicen autónomos, nosotros le decimos emprendedores, o en tiempo antiguo le dirían maestro chasquilla, le hace a todo. Pero son personas que viven de su trabajo propio, ya sea como comerciantes, ambulantes o tienen algún negocio chico. Usted como miembro de este partido, como presidente, usted es el presidente del partido. Primer secretario del partido. ¿Cómo integraría o cómo se integra dentro de lo que es la línea clásica del marxismo estos trabajadores que viven de su trabajo por sí mismos, pero viven en condiciones también precarias? Por ejemplo, a diferencia de un trabajador que tiene un contrato, aunque le paguen muy mal y aunque tenga aunque le paguen poco y aunque trabaja como 30 horas a la semana, qué sé yo, igual tiene vacaciones, igual tiene cotización directa de la AFP, cotización directa de la FONASA, seguro de cesantía, algo que no tienen estos trabajadores autónomos y incluso los funcionarios públicos. Entonces, ¿usted cómo integraría a esta gente que trabaja y vive de su propio esfuerzo? Bueno, primero, lo que nosotros vemos es una cuestión horrible que significa la ausencia de industrias o la muerte de un proceso de industrialización en Chile. Hoy día, quienes están escuchando saben perfectamente que la ropa que nosotros usamos está hecha en el extranjero, los medicamentos que consumimos también. Ojo, el 70% del trigo o la harina se trae de afuera, ¿cómo se llama? Hasta las lentejas, los porotos también en un porcentaje importantísimo. Es decir, no tenemos trabajos dignos y de carácter industrial. No lo tenemos. Y simplemente entonces la gente tiene que ver cómo diablo se gana la vida. Pero se gana la vida dependiendo también de otro. Porque quien hace trabajos por cuenta, comillas, propia, está ocupando, ya sea maquinaria, ya sea instrumentos, lo que sea, que lo compra, etcétera, etcétera. O sea, está dependiendo y siendo parte de un engranaje mayor. Sí. Y le conviene ese engranaje tenerlo porque está sin pensión, está sin salud, sin ningún tipo de prestación social. Entonces, lo primero, para terminar con eso, tenemos que industrializar el país, ¿no? Porque hoy día tenemos todo el país incendiado y la madera se va en bruto para afuera y no deja ninguna ganancia al país, ni una. Porque los bosques se plantan una vez plantados y a un técnico forestal y unos cuantos trabajadores para sacar la maleza, ralear, qué sé yo, y para de contar. Y enseguida se tala eso y se van los troncos enteritos para afuera. Aquí no lo producimos en muebles, deberíamos venderlo en muebles
y en material de construcción. ¿Ya? Bueno. Eso es la primera cuestión que nosotros planteamos, industrializar el cobre, el litio, la madera, etcétera, etcétera. Los textiles, nosotros teníamos una cantidad de textiles enorme. Hoy día la gente está vendiendo ropa confeccionada afuera, Importada. importada. Entonces, tendríamos mucho menos gente en condiciones precarias ya en la calle. Si hay más empleo, primero. Y segundo, a los que hay deben ser organizados, deben de crearse sindicatos como tales, para ir desde ahí ganando también algún reconocimiento social en la previsión, en la salud, ¿no? En la vivienda, etcétera, porque están desprovistos de todo. Y es una tremenda fuerza. Claro, porque yo lo que veo es lo siguiente, yo lo que veo son, claro, uno ve, son locatarios, dueños de locales comerciales, pero si uno ve cómo viven, son personas que pueden ganar incluso menos que, parece que el mínimo, porque en que descontar los gastos del arriendo, acá en Pichilemu los arriendos en el centro son menos caros, ahí le tiro un palo a los que son dueños. Sí, pues. Ya, esto se llama dar palo. Me encanta hacer eso a veces. Muy bien. Pero el tema es que uno los conoce porque son vecinos, son conocidos de años, y uno sabe que pueden parecer comerciantes, pueden parecer de plata, pueden estar en la Cámara de Comercio o tener cierta afinidad con la derecha, pero en la práctica viven como trabajadores a lo mejor más precarios que incluso que el mismo obrero agrícola. Y tienen una super explotación. Ellos no trabajan 8 horas. Trabajan a veces 12 horas o más, trabajan los fines de semana. Sí, porque entonces es una super explotación, una calidad de vida pésima. Los momentos que pasan con la familia son los menos. ¿Ya? Entonces, o incluso, perdona, explotan inclusive a la propia familia, porque los hijos que no están en edad de trabajar, a veces tienen que ir a ayudarle, tienen que ser parte, digamos, del trabajo. ¿Ya? Y bueno, simplemente es una condición de explotación disfrazada. Disfrazada. O explotación, como dirán algunos. Pero estas personas que yo le acabo de escribir, este perfil de comerciantes que a duras penas pueden a lo mejor pasar a fin de mes, más allá de que de cierta apariencia, pero si uno empieza a averiguar, saben que son así. ¿Qué le ofrece su programa de, más que programa de gobierno, programa de Estado? Mira, en lo inmediato hay cuestiones... A estos comerciantes que yo le digo. En lo inmediato hay cosas como la siguiente. Todos sabemos que a veces hay, ¿cómo se llama? Supermercados que pagan la misma cantidad de plata en basura que lo que paga un kiosco. Lo cual ya es una barbaridad. Un negocio pequeño. En primer lugar, no puede haber que, ¿cómo se llama?, que el pago de impuestos sea igualitario. Porque los márgenes de ganancia de las grandes empresas, los grandes negocios son distintos a los pequeños. Por lo tanto, tiene que haber una diferenciación absoluta en el tema de impuestos. 2, hay que crear una situación de apoyo técnico y además de técnico, cooperativo entre, digamos, la distinta. Por ejemplo, todos los que trabajan en el ramo gastronómico, por decirlo así, ¿no? Es muy distinto, ya que tú me hablabas del ejemplo chino antes, es muy distinto que cada uno compre los insumos por sí mismo, que se pongan de acuerdo y que eso sea entregado por el Estado, que le compre la cantidad. Fíjate que en la empresa privada en China, a los pequeños lo hicieron surgir así. Por ejemplo, todos compraban, pongamos el caso, zapatería. Entonces, todos los insumos para fabricar zapatos no lo compraba uno solo, lo compraba el Estado para el conjunto. Se los revendía nomás, pues más que nada. Y se los pasaba prácticamente a un precio igualitario. Entonces tenía eso una diferenciación que permitía enseguida ir al mercado con precios competibles para poder competir. ¿Ya? Porque si no, no pueden. Los grandes, yo creo que un supermercado grande, ¿no?, compra toneladas de azúcar y un pequeño negocio comprará un saco de azúcar. Los márgenes de ganancia son totalmente distintos. Sí, pues lo que yo vi, me tocó ver cuando yo fui trabajador de la cuenta, que uno le contaba la historia de que Walmart compraba
plantación entera y con eso abastecían azúcar para país entero en sus sucursales. Así es. Pero nos están llegando preguntitas y don Gabriel Tapia, a quien le mandaba un saludo y muchas gracias por sintonizarnos, envía la siguiente pregunta. Yo creo que más de una vez le ha pasado que la gente lo ve por la calle y le dice que tiene razón. Pero aún así no votan por usted, no votan por él. ¿Qué piensa de esa posición? Mira, lo primero bueno, el hecho que digan que tenemos razón es un paso adelante. Ahora hay que convencer de dar el paso con mayor valentía, mayor decisión, porque el pueblo sabe que asumir una posición de izquierda es duro. Aquí hubo un golpe de Estado, ¿no? Donde asesinaron a una gran cantidad de personas, exiliaron a otros, torturaron, quemaron vivos a otros por tener una posición de izquierda. Entonces, claramente, no es fácil asumir en totalidad el programa y llevarlo hacia fondo. Porque, bueno, y si me pillan, y el trabajo, ¿ya? Mucha gente, yo te digo, de que está de acuerdo, dice, sí, es que mira, si a mí me ven que estoy ahí, voy a tener problemas en el trabajo, estoy de acuerdo, pero es ir contra corriente. Y la corriente es a favor del statu quo, de lo que hay. Porque esa es la comodidad. Es cómodo ser PPD, Demócrata Cristiano, UDI. Porque esa es la normalidad de lo que hay. Esta normalidad que beneficia a unos pocos, a costa de la mayoría. Pero es la normalidad. Entonces, romper esa normalidad es duro. Es difícil, sí. Es difícil. Cerramos con esta pregunta. Yo, mire, la verdad, le doy las gracias por venir acá a Cóctel de Sábado. Es, como le vuelvo a retirar, es la primera vez que tenemos un invitado de nivel nacional. Yo sé que una vez intentó acá estar en este programa un senador, pero después algo le pasó y no pudo venir, entonces quedó como una nota. Pero esta es la primera vez que un invitado así nacional vino y se quedó aquí y se enfrentó a las preguntas. Mire, como reflexión final, yo, de mi parte, porque la última palabra se la voy a llevar a usted, yo voy a sincerar porque a mí me enseñan de chico a ser honesto para las cosas. Hay muchas cosas que yo veo de este libro que puedo que no estar de acuerdo en el completo, pero si hay algo que sí yo le voy a reconocer a usted y a la gente de este partido, es que aprendieron, o más que nada, tomaron mensajes de lo que significa el rechazo. Depende si tú estás dando acuerdo o no con lo que dice aquí, ten en cuenta que esta gente de este partido político son los primeros en ponerle, bueno, esto es lo que tenemos por idea. Lo tienen aquí escrito, tú lo puedes ver, leer, pues estar de acuerdo, no, tomar buenas ideas, qué sé yo. Pero en los tiempos que vivimos, a lo mejor tener algo escrito es bueno, porque como dice el dicho, lo que escrito está, escrito queda. Palabras de despedida, don Eduardo, dirígese ahí la cámara, es toda suya. Lo primero, agradecer al canal, agradecerlo a usted, por cierto, a quien está en los controles, a todos, porque tiene un valor muy grande. O sea, de verdad el trabajo de los canales de esta característica tiene mucho de voluntario, mucho de amor a la camiseta, y eso se reconoce. Y el respeto también que hay de ustedes hacia el entrevistado es a toda, lo cual no significa, como bien decías tú, estar de acuerdo con uno en totalidad o en parte, no. Significa simplemente un tema de respeto, y eso se agradece, ¿ya? Se agradece mucho. Segundo, señalar que sí, estamos con el manifiesto por la refundación de Chile, un programa dedicado hacia un gobierno patriótico, popular, ¿no? Una perspectiva socialista. No es algo escrito en piedra. Esto está para todo aquel que se interese en la política, ¿no? Para estar de acuerdo, para refutar, para analizar, para debatir. O sea, si tenemos algo que hacer es confrontar ideas, dar una lucha de ideas, ¿ya? Argumentar lo que uno sostiene. Pero nosotros seguramente esta edición va a estar en un momento histórico determinado y después pasaremos a una nueva edición en la cual se tomará en cuenta
cómo ha sido enriquecido a través del debate, de las opiniones de este mismo programa, por ejemplo, y todo lo que va quedando, ¿no? Porque, como digo, nada desde un punto de vista social es de una vez y para siempre. Todo está en cambio y en constante transformación. Así que un agradecimiento enorme. Ya les deseo el éxito, por cierto, a quienes están en la pantalla viéndonos y ya este canal, ¿no? Este canal, de verdad, sigan adelante. Ha sido duro por lo que yo he escuchado, que han tenido que pasar por etapas de ver cómo diablos lo sostienen, cómo vamos adelante, pero bueno, felicitaciones. Muchas gracias, don Eduardo. Gracias por aceptar la invitación del canal. Así que me despido. Gracias por su sintonía con este invitado bastante especial. Y acá los tratamos a todos por igual, con respeto. No necesariamente tengo que estar yo. Obviamente la de preferencia va a estar don Fabricio. Pero gracias por su sintonía. Cuídense mucho y no hagan fuego porque el pasto está muy seco. Y no es fuego. Buenas noches y muchas gracias, y sigan en sintonía de Pichilemu TV a través de todas sus plataformas. Gracias.